El liderazgo no es una característica innata, más bien es una habilidad que con el tiempo podemos mejorar y perfeccionar. Pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Explorando diversas aristas de liderazgo y conversando con líderes, trataremos de aproximarnos a herramientas, consejos, experiencias que se traduzcan en ayudas tanto para quienes son líderes como para aquellos que inician o tienen la inquietud de volverse líderes. Hola, mi nombre es Oscar Luna y esto es Mejorando tu Liderazgo, conversaciones con líderes para líderes. Comenzamos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Mejorando tu Liderazgo. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de la imagen, la importancia de la imagen que muchas veces dejamos en último lugar. Y puede ser la diferencia, por ejemplo, en que seamos contratados en una entrevista de trabajo o no. Así que claro que tiene mucha importancia. Para esto he invitado a un maestro en imagen pública y licenciado en ciencias de la comunicación que lo respaldan 17 años de experiencia y más de 90 empresas, tanto en México como internacionales, que lo han contratado. Sus servicios online tienen clientes en Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Colombia, España, Suiza, Austria, entre otros. Él es David Navarro. David, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Te agradezco mucho, David. Empecé a ver tu contenido, me agradó mucho. Tiene muchos consejos muy prácticos, muy directos, y creo que eres una persona con bastante experiencia y que se ha enfocado bastante bien en esta área. Por eso decidí traerte al podcast, David. Te agradezco mucho. Al Eh, contrario. David, me gustaría, y siempre les pido a los invitados que nos den un recorrido en tu caso, pues tú elegiste una de las áreas de la ciencias de la comunicación, no es que te hayas retirado ni mucho menos de tu área, realmente creo que estás en tu área, simplemente te enfocaste en esto de la imagen. Pero me gustaría que nos contaras el recorrido, cómo fue que te decidiste por esta área. La imagen sin duda es un canal de comunicación y cualquier otra cosa que nos quieras platicar de ti, David. Gracias. Pues de manera muy precisa, estudié ciencias de la comunicación con la intención de dedicarme al área creativa. Mi sueño era ser locutor de radio y también publicista. Por eso fue que decidí estudiar comunicación. Y llegué a la maestría en imagen por accidente. No era una maestría que estuviera en mi radar. De hecho, yo quería una maestría más enfocada en marketing. Y es algo muy curioso, Oscar, porque yo fui a acompañar a uno de mis mejores amigos a una charla Uh-huh. sobre la maestría en imagen pública y resulta que para no hacer el cuento largo me quedo, tomo Uh-huh. la maestría y me dedico a la asesoría de imagen sin haberlo planeado. Ok. ¿Cuántas historias no hay así, no? La mayoría de las personas pensamos en un camino y hay estos puntos divergentes que nos hacen tomar otra historia. De alguna manera sí es locutor porque tú también tienes un podcast y ahora con esto de las tecnologías, pues todo el tiempo estamos subiendo contenido, ¿no? Pero sin lugar a dudas, ese punto que mencionas fue el que te hizo enfocarte. ¿Y quién dio esa charla? ¿Recuerdas quién estaba? ¿Y qué fue lo que te dijeron para que tú decir, esto es lo que yo quiero y no lo otro que yo pensaba? Sí, claro, lo recuerdo muy bien. Esa charla la dio Víctor Gordoa, el rector el fundador, de hecho, y el creador del concepto imagen pública. Uh-huh. Y fui a una plática de la maestría. Éramos muy poquitos. En esa plática éramos alrededor de 5, máximo 6 personas. Uh-huh. Y una vez que terminó el señor Víctor Gordoa de dar la explicación y de todos los beneficios, yo le pregunté algo que me pareció muy estratégico y le pregunté cuántos asesores de imagen hoy en el mercado están ya consolidados al haber estudiado aquí. Y él lo que me respondió, no se me olvida, y me dijo, pues Víctor Gordoa. Tu servidor. Y en ese momento yo lo que dije para mí fue, o sea que no hay muchos y puedo ser pionero y lo demás es historia. Me quedé obviamente también por el detalle de que era muy interesante mezclar la comunicación con la imagen Uh-huh. y así fue. La verdad es de que fue una situación que no fue jamás planeada Ok. y vi una pauta muy estratégica. Yo me he diferenciado muchas veces por ser alguien estratégico y con mucha visión. Y en ese entonces yo dije, si aquí entro de lleno con esto y no hay muchos,
Entonces hay una gran oportunidad y eso fue lo que hice. Muy bien pensado, David. Sin duda lo que nos dicen cuando estamos si tienes un buen consejo, más bien dicho, cuando estás tratando de elegir una carrera, es que un elemento bien clave es que haya mercado para dicha carrera. Entonces, tú fuiste muy visionario en ese sentido. Por otro lado, Álvaro Gordoa, entonces eres parte del colegio y Víctor es el papá o qué relación hay ahí entre ellos. Por lo que tengo entendido, ahorita Álvaro Gordoa ya es el rector del Colegio de Ujú. Comunicaciones en Imagen Pública, sin embargo es su papá quien lo fundó Ok, y tuve la oportunidad de tener algunas clases con el señor Víctor Gordoa, el papá de Álvaro. ok. Entonces te tocó conocer al papá, muy Sí, interesante. sí, sí, Y, muy y muy, interesante porque fue sí, una a ver. situación muy diferente. Digamos que aunque no soy contemporáneo exactamente de Álvaro Gordoa, no convivimos en ninguna Ujú. de las clases, pero tuve la fortuna de tener como docente o como instructor al señor Víctor Gordoa. Entonces sí, se le aprenden muchas cosas. Muy bien, qué interesante. Y qué visionario de tu parte. Una pregunta que no muchos hacen cuando están en esto y esa pues es obvio, sí, digo, no lo pensamos, muchos no lo piensan, pero si no hay mercado, no sirve de nada lo que es, desafortunadamente. Puede ser tu hobby o no sé, pero no te va a dar ingresos. David, voy a hacer una pregunta que suena a una obviedad y con una respuesta obvia también, pero la tengo que hacer. Más en una época en la que estamos más expuestos que nunca. La imagen nunca había sido tan foco de atención como ahora, porque en un santiamén puedes subirlo cualquier cantidad de cosas de ti mismo en múltiples medios, ¿no? Y sin embargo, David, ¿es importante la imagen? ¿Y qué tan importante es para los líderes? Es una respuesta que parece obvia, Oscar, y sin embargo, pues la imagen es importante en el momento en el que debemos convivir con otras personas. Si viviéramos en una isla desierta y solo estuviéramos nosotros, no importaría ni quiénes somos, ni qué ropa tenemos, ni a qué nos dediquemos. La imagen tiene importancia a partir de que existe un grupo o una sociedad en la cual nosotros participamos. Y algo que yo descubrí a lo largo de todos estos años es que, al igual que muchos, yo entré estudiando una maestría en imagen pública con la intención de comunicar al exterior muchas cosas, pero fui descubriendo que el pilar más importante de la imagen de cualquier persona, seas profesionista o no, es tu autoestima. Y en ese detalle, muchas veces la psicología como que se entiende más como un papel estratégico, pero al momento de exteriorizar algo. Y cuando yo descubrí que si yo fortalecía más mi autoestima, tenía más seguridad y podría comunicarla con lo que aprendí, entonces se abrió un mundo nuevo para mí. Y sobre todo cuando tuve la oportunidad de trabajar con Nuestra Belleza México. Mm. Tuve la fortuna de ser contratado muy joven, yo tenía muy poco tiempo de haber egresado de la maestría. Y Nuestra Belleza México me busca para un programa de capacitación integral para las dos reinas nacionales de belleza que iban a competir en Miss Universo y Miss Mundo. Y lo que me pidieron es, no queremos imagen física, queremos una imagen que les dé tanta seguridad y confianza que cuando vayan a competir, ellas se crean que pueden ganar. Y entonces allí, Oscar, aprendí tanto al ver a las dos concursantes que eran guapas y ya tenían los requisitos de haber sido las elegidas para representar a México. Y para mi sorpresa tenían tantos complejos respecto a su físico, respecto a su personalidad y a todo lo que podría ser un obstáculo, que me di cuenta de que a pesar de que yo conocía tantas cosas para aplicar respecto a lo que podían ellas proyectar en ese momento, necesitábamos trabajar internamente. Y no trabajamos con cuestiones de psicología, más bien trabajamos con cuestiones de entender la imagen que ellas tenían de sí mismas para apoyarles. Y entonces por eso es que la imagen tiene importancia, Oscar, cuando tenemos un objetivo. Mm. Y si no tenemos ningún objetivo personal o profesional, realmente no importa, porque uno se puede arreglar como quiera, vestir como quiera, uno puede hablar y comunicarse como quiera. Sin embargo, cuando dependemos de los demás para tener éxito, porque nadie puede tener éxito por sí mismo,
Si tienes una empresa, necesitas vender productos, necesitas clientes. Si tienes un equipo, necesitas vender tu visión. Si tienes una familia, necesitas cohesionar a tu familia con unos valores. Y eso es lo que vas a comunicar. Entonces, cuando tenemos esa meta de un para qué, entonces la imagen tiene un poder tan estratégico para cortarte el camino a los objetivos o a la meta. Wow. Eso que mencionas de nuestra belleza México, ¿cuántas veces no pasa que vemos, la imagen no es solo la fachada, pues, ¿no? Ahorita vamos a platicar de los componentes, pero no puedes juzgar un libro por su cubierta, como dicen. Y podemos pensar que teniendo ciertas cuestiones exteriores ya estamos del otro lado y no es así, lo cual rescato de lo que mencionas. Y lo otro es, si vivimos en sociedad, definitivamente tiene un impacto. Y eso me recuerda a la película del náufrago, que por ahí escuchaba, o en otra charla que le hacían referencia. Y cómo es curioso que él se tuvo que crear incluso un amigo, que era el balón, ¿no? Y que ese balón hasta él mismo lo dibuja y le pone una carita ahí para simular que está hablando con alguien. Y ahí entra la imagen de alguna manera. A lo mejor no la suya misma, pero digo, no la propia, mejor dicho. Pero le estaba dando una característica al balón humana, ¿no? Para tratar de tener un reflejo, una amistad Sí. que no podía tener con nadie ahí, ¿no? Y entra lo que tú estás diciendo. Si vivimos en sociedad, tenemos que forzosamente preocuparnos por la imagen. Y el objetivo, sin un objetivo concreto, por eso tenemos tanta gente que no coincide lo que tú ves con lo que hace, porque quiere dar a entender algo que no ha trabajado realmente para saber por qué, ¿no? A lo mejor estamos imitando nada más, lo que pasa mucho en esta época con los influencers o con los youtubers, etcétera, que nada más es una copia, sin entender para qué o por qué. Quizás es integración, etcétera, un reflejo de identidad, pero que no va más allá de eso. Ahora Sí, sí. ahorita que comentas Ajá. esto, me gustaría ampliar un poquito el detalle. Como tú bien sabes, tengo redes sociales, tengo Uh-huh. canales tanto de video, de audio y tengo boletines. Y lo más interesante, Oscar, es que la gente cuando me contacta no me está pidiendo, quiero fingir lo que no soy, quiero comunicar lo que me gustaría que los demás piensen de mí, sino que me pide mucho, quiero sentirme más seguro, quiero proyectar la confianza que no tengo, quiero que los demás me respeten, quiero sentir que tengo valor. Y no es una cuestión que yo conociera desde la maestría, porque ahí lo que nos enseñaron es a cómo se hace una estrategia de imagen. Sin embargo, la cuestión personal tiene tanto peso que desde cuando vas a pedir trabajo, la seguridad que tengas en ti mismo para saber que puedes ganarlo, va más allá de qué ropa me pongo o qué respondo, sino es, ¿te crees capaz de conseguir ese puesto? ¿Te preparaste para que ese puesto puedas decir que estás a un paso? Y si quieres vender y si quieres conseguir pareja, tiene que ver mucho con esa confianza y con esa seguridad. Y muchas veces pensamos, solo qué me pongo o cómo me arreglo, pero como queriendo pasar por una lista de como de retos, de ya tienes un buen peinado, palomita, ya tienes una buena ropa, palomita, como si tuviéramos que pasar por una lista para saber que somos alguien. Y aquí es algo muy fuerte porque creemos que la imagen importa solo cuando somos una empresa que vende productos o cuando eres alguien del ámbito político o que eres la figura pública, pero si todos pensáramos, ¿qué imagen tengo yo de mí mismo? ¿Qué imagen tiene de mí mi jefe? Y eso es algo que no se pregunta uno. ¿Qué imagen tiene de mí mi proveedor? ¿Qué imagen u opinión tiene de mí mi familia? Y esos aspectos ya no se vuelven banales o superficiales, sino que se vuelven tan interesantes para reconocer tu mundo, que es cuando le das un centro mucho más humano a la imagen y no solamente como lo conocemos, que sería cómo convencer a los demás de lo que soy, aunque no lo sea. Uh-huh. Me encantó todo lo que dijiste, David.
vamos desmenuzándolo, pero qué bueno que tienes esa visión y sin duda te lo dan todos esos años de experiencia y esa visión humana que mencionas al final. Ya estamos mencionando varios. ¿Cuáles son los componentes de la imagen? Más allá del aspecto, más allá de la vestimenta, se me ocurre la manera en que nos dirigimos, la forma en que hablamos, gestos. ¿Cuáles son esos componentes de nuestra imagen? En cuestión de los componentes de la imagen, resulta que pues podemos mencionar, por ejemplo, la manera en que nos vestimos, el modo en el que hablamos, y podemos también tomar en cuenta que el lenguaje corporal a veces creemos que está separado de la imagen, que son dos temas apartes. Hay especialistas del lenguaje corporal y aunque tratan el punto acerca de la ropa, lo que yo me di cuenta es que la ropa también pertenece a la comunicación no verbal y el arreglo que tengamos y la primera impresión es no verbal. Cuando nos escuchan hablar es cuando podemos saber cómo piensa una persona, qué lo mueve, cuáles son sus valores, y eso ya es después que los escuchamos. Y en tema de comunicación verbal tenemos la voz, la entonación, la fluidez que tenga una persona, la seguridad que comunica, etcétera. Y en aspectos profesionales es qué tan bueno eres en lo que haces y no solamente qué estudiaste, sino cuáles son los resultados que tú has construido y ahí se genera una reputación profesional que va muy diferente a la primera impresión. La reputación tiene que ver con lo que has logrado y la primera impresión es con lo que los demás percibimos de ti cuando te conocemos. Y en otros aspectos, la actitud, que muchas veces como que pensamos, sí, hay tanto libro de motivación personal que habla de la actitud, y la actitud es un ingrediente esencial para una buena imagen que dé confianza. Porque incluso cuando uno se presenta, cuando dice su nombre, uno lo puede decir con gusto de ser quienes somos, y otros lo dicen porque se los están preguntando y no son felices de quiénes son. Entonces, hasta la cuestión de la actitud se refleja en una empresa que le interesan los clientes, que es una imagen más allá del producto que vende, un país que tiene una actitud específica y eso también es una opinión que se forma de acuerdo a lo que conoces de ese país. Entonces son elementos tanto visuales, verbales, no verbales, actitudes, acciones, omisiones. Prácticamente uno puede decir que de cualquier elemento o estímulo que tengamos que pueda ser percibido por los 5 sentidos, puede generar una imagen. Hablando del ser humano, tiene mucho más importancia lo que vemos en otra persona, porque de los 5 sentidos nuestra vista es la que más información nos arroja del mundo y de con quién estamos. Tanto es que por eso ahorita el video en las redes sociales tiene mucho más peso, porque podemos tener los elementos de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que identificamos por el lenguaje corporal, el tono de la voz, los colores, la escenografía, la iluminación. O sea, son tantos aspectos que uno puede perderse tal vez en entender los elementos. Sin embargo, yo lo que puedo resumir es, hay un elemento interno, ese solo lo puedes modificar tú. Hay un elemento externo donde tiene que ver el cómo te presentas a ti mismo a través de la ropa, a través de tu corte de cabello, apariencia, colores, accesorios. Y hay otro elemento que es intangible también, que tiene que ver con lo que vas construyendo en cuanto a tu reputación. Y cuando tenemos estos 3 elementos identificados, ya no le das más peso solo a uno, sino que entiendes, los 3 son necesarios y en algún momento de tu interacción personal o profesional tienen más relevancia. Ok, sí, esos elementos, vaya, es tratar de ser consciente de que cada uno, de que si estamos desbalanceados, digamos, vamos a tener un menor impacto, quizás en ese objetivo que estaríamos buscando, ¿no? Es como lo resumiría. Y de la actitud, tuve en entrevista a un experto en aprendizaje que se llama Javier Martínez Aldanondo, que muy bueno, muy bueno esta persona. Ahí les dejo la liga a esa entrevista, pero
él mencionaba que a todas las empresas, a todos los jefes directivos que les había hecho esta pregunta, todos contestaban lo mismo. ¿Qué es lo que más les interesa en una persona, profesionalmente hablando, cuando tienen que elegir a alguien? Y decían la actitud. Ese es el impacto que tiene la actitud tan grande. Y me gusta que lo menciones, porque volvemos, es como la pregunta anterior, ¿no? Al final, estos factores que son intangibles pueden llegar a tener un impacto muy grande. Y por eso, pues hay frases, ¿no? Como verbo mata carita. Entonces, eso, al realidad, ese verbo no es tan, es una actitud. Creo que más que verbo, yo diría actitud mata carita, ¿no? O algo así. Ya mencionamos algo de esto, o les he estado mencionando también, pero quiero volver a ese punto. Hay dos dichos populares. Uno es la mona vestida de seda, mona se queda, y el otro es para hacer hay que parecer. Entonces, la pregunta es, ¿qué viene primero? Yo sé que cuando tú te esfuerzas en trabajar y viene mucho con el objetivo en decir, yo quiero ser de tal manera, lo puedes lograr. Se me ocurre una persona que fue muy introvertida en etapas tempranas de su vida, niño, adolescente, puede llegar a ser extrovertido o sociable, ¿no? Hasta cierto punto o incluso cambiarse completamente. ¿Hasta dónde nos podemos reconfigurar o hasta dónde tenemos algo que denominemos como esencia, en tu opinión? Ok. Pues ahorita que mencionas que si una persona introvertida o tímida puede reconfigurarse y convertirse en una persona sociable, extrovertida, segura, yo te cuento mi historia. Yo antes era muy tímido, era tartamudo, y por ser tartamudo me llevó a ser muy inseguro. No era yo socialmente brillante, mis habilidades sociales no eran muy buenas. Me refugié más en el aspecto académico. Yo sabía que era muy bueno en los estudios y allí era mi nivel de seguridad mayor. Cuando voy creciendo y llego a la preparatoria, a la universidad, me doy cuenta que me hacen falta habilidades sociales porque no tenía yo la confianza. Y yo era muy tímido. Y algo que me dio pauta para poder estudiar comunicaciones, me atraía tanto el ser locutor siendo tan tímido, siendo tartamudo, que parecía que iba yo en contra de mi naturaleza. Es como, ¿para qué vas a una carrera que necesita ser extrovertido, ser sociable, no trabarte al hablar, saber qué decir? Era como ir contra la pared y sin embargo me dejé guiar por mi intuición y por mi coraje. Tuve que obviamente pasar por varias etapas. Aprendí primero la comunicación desde el aspecto de hablar con más seguridad. Tomé cursos de teatro, tomé cursos de locución y doblaje. Ahí fue donde descubrí que yo podría desarrollar una capacidad de vencer el temor escénico. Fui elegido por mi profesor de ese taller de locución como el protagonista de una obra de teatro que sería nuestro examen final, donde invitaríamos a los familiares y a los amigos. Y fue para mí muy interesante el hecho de demostrarme a mí mismo que yo podría actuar, y además me tocó actuar el papel de una persona que era tonta, pero que hacía reír. Eran chistes ya premeditados, pero era una obra de teatro muy interesante donde mis padres me vieron y para mí fue un punto de quiebra importante. Después estudié la cuestión de la maestría y el primero que le sirvió fue a mí, porque algo bien interesante, Oscar, fue que cuando llegué a la maestría en imagen pública, era yo el más joven, el más chaparrito y el que aparentaba menos edad. Y yo ya estaba emprendiendo mi propio negocio de una agencia de comunicación donde yo hacía tarjetas de presentación, hacía páginas web. Y en ese momento, cuando entramos a esa maestría, me di cuenta que aún teniendo compañeros mayores que ya estaban con empresas propias o trabajando en muy buenos puestos, nadie quería liderar ese grupo. Y cuando yo me di cuenta que había ese vacío, poco a poco lo fui tomando, porque dije, nadie lo quiere tomar, está vacío este grupo, entonces yo lo asumo. Obviamente me faltaba mucho todavía, y fue este caminar. Y ahorita que mencionas que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, si nos hubiéramos guiado por ese dicho popular, nadie hubiera apostado por mí. Nadie. Ni siquiera mis mejores amigos. Y entonces aquí yo lo que invitaría a los que nos escuchan es,
los dichos populares están hechos para resumir lo que la mayoría ha visto que sucede cuando se ven ciertas acciones, pero hay excepciones. Ujú. Y entonces, si a mí me hubieran puesto una imagen más extrovertida cuando todavía yo no estaba listo, por supuesto que todos hubieran dicho, no te la compro porque sigues siendo igual de tímido y sigues siendo igual de inseguro. Pero lo que yo aprendí, Oscar, es que cuando uno decide convertirse en otra persona y quieres crecer, encuentras los medios si esa es tu meta. Y en el camino vas encontrando las herramientas, lo más importante es buscarlas, no quedarte esperando a que el mundo cambie para que entonces tú te atrevas. Y después el ser y el parecer. Tuve que darme, por supuesto, mis primeros tropiezos cuando quise aplicar al 100% como esas ideas que están separadas, que o eres o pareces. Con el tiempo fui aprendiendo que no tenemos que elegir una de las dos, sino las dos al mismo tiempo. Porque cuando nos dividieron en esa mentalidad de, es que si eres el mejor, ya no te preocupes, la gente llegará solita. Y cuando solo pareces, nos hicieron creer te comprarán una vez. Y es cierto, sin embargo, cuando yo descubrí, si eres el mejor, no te va a costar parecerlo, porque hay un compromiso y hay una congruencia. No tienes que convencer al mejor vendedor de ventas, bueno, valga la redundancia, Ujú. no hay que convencer al mejor vendedor que es muy bueno si ya sabe que quiere también parecerlo, porque eso le va a generar mucho más negocio. Y cuando yo me doy cuenta por haber leído, no sé si tú hayas podido conocer, que yo me encanta leer, soy un lector apasionadísimo. No soy de los que lea un libro por cada semana, pero sí leo por lo menos uno cada mes. Y cuando yo leí Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker, ahí decía que tienes que pensar como piensan las personas de éxito, que no se condicionan con uno u otro. Ejemplo, la gente piensa, es que si yo soy humilde, entonces me quedo en esa humildad y no tengo que ir por conseguir dinero, porque es uno u otro. Y lo que yo aprendí con ese libro fue, tienes que ir por las dos. No tiene nada de malo ser humilde y ser exitoso o ser millonario. Cuando yo entendí ese punto, entonces dije, voy a reconfigurar mi concepción del ser y parecer y en vez de verlo como opuestos, lo voy a ver como complemento. Porque cuando yo soy alguien que decidió crecer, la gente empezará a ver mi cambio y no tengo que preocuparme por parecer. Me voy a ocuparme de ser congruente conmigo mismo. Y es ahí en donde muchos creemos que la imagen es superficial, banal, solo es marketing, solo es maquillaje, porque hemos visto la cara tal vez no tan leal de esta profesión, donde se puede maquillar a alguien para que convenza de algo. Sin embargo, puedes disfrazar tu apariencia, pero no tu autoestima. Sí. Y cuando disfrazas tu apariencia, puedes parecer algo que no eres, pero no te puedes engañar a ti mismo. Frente al espejo es la relación más fuerte que tienes. Y cuando tú te sabes el mejor en algo, lo que ves en el espejo te dice todos los días qué tan congruente eres. Ya no estás esperando que los demás te califiquen para saber si vales o no, sino que es un autocrecimiento, es un punto importantísimo donde la gente que despega es porque sabe que puede y quiere hacerlo. Wow. No, me encanta lo que dices. Uno, el hábito de la lectura, yo siempre trato de decirle a la gente que para mí absolutamente todo el mundo debería de leer, ¿no? Esa es mi opinión personal y se nota que lo haces. No, no, ahora sí que no necesitas parecerlo. Se escucha lo valido contigo. Y sin embargo, como tú lo estás diciendo, tienes que llegar al punto en donde digas, no necesito la validación de los demás. Yo soy el juez o yo soy quien me voy a validar a mí mismo. Y no digo juez por decir una palabra, porque puede sonar a que ser muy duro, pero me gusta que digas que no es una elección de una cosa ni otra, es un compromiso y que pues cada uno de nosotros
puede decidir en qué momento reconfigurarse o ser alguien más. No, las creencias, digo, lo mencionaste este libro de la mente millonaria, al final se resume en que si tus creencias, y las creencias pueden cambiar, así como con respecto a cualquier denominación religiosa, puede uno creer de una manera u otra o tener llevar su práctica religiosa de una forma u otra. Son creencias que uno puede transformar y no quedarse con la idea que muchas veces viene de un externo, tus padres, tus abuelos, tus amigos, alguien que te marcó, porque eso pasa también. Y mencionaste muchos elementos interesantes que al final yo lo resumiría en que es una decisión que cada quien puede tomar y comprometerse con esa misma decisión. Si te comprometes, porque nada es fácil en esta vida, pero si lo haces, ya contaste tu historia, vas a lograr otra cosa que que tú pudieras haber pensado que no lo hubieras logrado antes. Reputación, reputación, quisiera ahondar un poquito más en el concepto. Yo lo escuché de Álvaro Gordoa, no de Víctor, tú tuviste la fortuna de tener a Víctor también, pero en un TED Talk por ahí escuchaba de esto de la reputación y, y en un libro que se llama las 48 leyes del poder, 48 Laws of Power, que es de Robert Greene, a lo mejor lo has leído, él lo menciona como un elemento casi, no recuerdo si el primero, pero dice la reputación, si tú la pierdes, olvídate, se acabó. Y es muy difícil construirla. Entonces, ¿para ti qué es esto de la reputación? Ya lo mencionaste, pero quisiera que lo repitieras. ¿Y cómo se Sí. construye, cómo evitamos que se destruya, que es tan fácil que se destruya? Ok. Lo que a mí me enseñaron en la maestría, y sigo creyendo en eso, es que la reputación es una imagen sostenida en el tiempo. O sea, no tuve que memorizarlo, lo entendí. Y desde mi experiencia, Oscar, la reputación la logras después de muchos años. No se consigue en una semana, no se consigue incluso en 3 meses. Y es algo que no hemos entendido casi todos, que la confianza no se construye de la noche a la mañana. Y por ejemplo, hay algo que me sorprendió al yo conocer un poco de la historia de Lionel Messi. Y cuando yo leí una frase que él dijo, me llevó 17 años y 114 días convertirme en un éxito de la noche a la mañana. Para mí esa frase me dejó frío al reconocer, capté bien este mensaje. Y lo que muchas veces no estamos dispuestos, porque estamos en la época de todo es instantáneo, podemos tomar un curso sobre reputación digital y eso es válido en este tiempo. Necesitamos tener reputación digital. Sin embargo, yo creo que hay pocos cursos que te dicen cuántos años estás dispuesto a trabajar para construirla. Y si alguien te lo puede comentar, es que nunca terminas de consolidar tu reputación. ¿Qué tan valiosa es? Yo también tuve oportunidad de leer las 48 leyes del poder y allí habla, no recuerdo exactamente en qué ley, pero habla que hay que defenderlo como algo sagrado respecto al valor que puede darnos, porque cuando falles, y como ser humano fallarás en algún momento, nadie es perfecto, cuando falles en algún momento, la reputación te puede salvar, porque la gente tendrá en su mente una opinión de ti. Y por ejemplo, pongamos este detalle, cuando has sido puntual, llegas a tiempo durante muchos años y en algún momento fallas porque eres humano, porque hay tráfico, porque tuviste algún inconveniente, la gente te espera, pero te espera porque los acostumbraste a que llegas temprano. Y pasa lo contrario, cuando has sido impuntual durante toda tu vida o muchos años, la gente sabe que llegarás tarde aunque tú le digas y le asegures que estarás allí a tiempo. Y tal vez tengas la intención, sin embargo, hasta que no cambies esa acción, tu reputación no se modifica. Pero para que de impuntual a puntual cambie tu reputación, deben pasar mínimo, yo creo que 1 año, mínimo, para que la gente diga, ya no es impuntual, ya lo cambió, ya lo mejoró.
Y todos pensamos en que la reputación tiene que ver más con esas figuras públicas, donde si soy alguien del ámbito público, entonces tengo reputación. Todos tenemos reputación como hermanos, como hijos, como líderes, como jefes, como colaboradores. Y esa reputación es la que has construido. Entonces, lo que hoy sea tu reputación es lo que te dedicaste a sembrar en los años pasados. Y muchos creemos que solo la imagen, porque yo te diga qué colores te pones, qué palabras dices, qué lenguaje corporal aplicas, intimido o no lo hago, qué me pongo, colores para que me hagan ver poderoso, pero eso no te da reputación. Eso solo te va a dar una primera impresión. Y cuando ahorita todos podemos ser encontrados en Google, lo que yo no sepa de ti, de tu reputación, me lo va a decir Facebook, me lo va a decir Google y me lo van a decir las demás redes sociales. Y es lo que la gente todavía no considera tan importante. Todo lo que ponemos en redes sociales ni es bueno ni es malo. Uno decide qué quiere compartir. Y en ese momento que decides compartir, estás construyendo tu reputación. Cuando caemos en algún perfil de Facebook y tal vez es uno de nuestros amigos que de repente empieza a poner frases como derrotistas o frases que no son optimistas, dices, ok, tal vez tenga algún episodio, todos tenemos. Pero cuando te diste cuenta que ya se quedó ahí, esa reputación empieza a transformarse y es lo que uno no concibe, que lo que estemos comunicando constantemente es lo que convertirá nuestra reputación. Y es ahí en donde Warren Buffett también lo ha dicho. Puedes construir tu reputación en 20 años y destruirla en 5 minutos. Por un comentario en la red, por una acción que no te conviene. Y es ahí en donde muchos pensamos, entonces la reputación como es sagrada, cuando la perdemos ya no tenemos nada que más hacer. Y sí hay siempre resultados, pero se necesita de estrategias para saber cómo los salvas. Y la gente no es tonta. La gente sabe cuando alguien que falló solo quiere limpiar la reputación, pero no le importa lo que realmente hizo. Entonces es un tema demasiado profundo. No sé si con esto respondí tu pregunta. Bastante, bastante, y te agradezco la respuesta, David. Sí, bastante claro. Hay muchos casos, digo, recuerdo Lance Armstrong, por ejemplo, alguien que había ganado, no recuerdo si eran los 6 o 7 Tours de France y tenía estas pulseritas y había hecho toda una imagen de alguien, pues a seguir, un ejemplo para todos con su fundación del cáncer, negando una y otra vez que él había hecho trampa, y después de tantos años resulta que sí hace trampa y se fue para abajo, ¿no? Ya no, ya nadie lo recuerda, cuando fue alguien que estaba en un punto muy, muy alto. Entonces ahí entran cuestiones éticas también, ¿no? Y sin duda, pues yo también recuerdo a John C. Maxwell, alguien que leo mucho, que dice que el éxito o cualquier cosa que tenga un impacto cuesta, ¿no? Cuesta. Él menciona el éxito es un uphill, una cuesta arriba. Nunca va a ser algo que puedas ir en la planicie. Va a ser una cuesta arriba y ahí los años que te va a costar. Y es importante que lo entendamos ahora que tanta inmediatez hay, como bien mencionaste, David. Pasando a algo digamos, más de carne, más tangible. Yo, una de las cosas que más me disgustan, y creo que vas a coincidir si te gusta tanto la lectura de la ortografía, me parece que es algo que nos da mucho, que expresa mucho y es parte de nuestra imagen. Sin embargo, desafortunadamente estamos en una época en la que nuestra comunicación escrita es muy deficiente ya en términos generales, ¿no? Y en el WhatsApp es clásico usar palabras acortadas, el por con una X, y este tipo de cosas. ¿Qué tanto ves esta cuestión de la ortografía? ¿Cómo la podemos mejorar? ¿Qué tan relevante es? ¿Sigue siendo relevante a pesar de estas modificaciones que estamos sufriendo en nuestra comunicación diaria? Sí, realmente la ortografía
no por ser comunicólogo ni tampoco por solo leer, sino que yo descubrí también en el camino de asesoría de imagen que uno proyecta también su grado académico por cómo habla y cómo escribe. Uno puede saber, aunque estés haciendo negocios con alguien por WhatsApp, puedes identificar el grado académico que tiene de inmediato por cómo escribe. Y no tan solo es por la falta de ortografía, sino por la redacción que tiene. Y en muchas ocasiones las nuevas generaciones yo las entiendo, digamos que estamos entre esa disyuntiva, ¿no? De las nuevas generaciones son más prácticas y es algo muy bueno, hay que también sacarle partido. Sin embargo, si solamente eres práctico en tu escritura, pero no conoces las reglas de ortografía, entonces estás en gran desventaja porque cuando necesites comunicarte con gente que valorará el que escribas bien, por ejemplo, por mucho que quiera uno ser práctico, ninguna editorial hasta ahorita te aceptaría un libro donde tengas faltas de ortografía y que no tengas un corrector de estilo. Y aunque tú digas, soy millennial o centennial y así escribo, pues lo siento, pero no puedo editar o publicar algo que no cumpla con los estándares mínimos. Es como si en un canal de televisión, o ahorita, por ejemplo, YouTube, alguien que tal vez diga, yo no quiero poner audio, yo quiero solo hacer, no sé, video. Está bien, pero para estar en YouTube necesitas también audio y igualmente video. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí respecto a la ortografía? Y esto también tuve la oportunidad de, te cuento rápido, yo tuve el momento propicio para tener uno de mis mentores más queridos. Y yo llegué con ese mentor pensando en que me iba a dar un curso de redacción. Yo llegué diciéndole con mucho ego, pero yo ya soy comunicólogo, ¿qué necesito saber si yo ya soy comunicólogo? Yo ya leo, yo ya redacto. Y el profesor, que obviamente tenía mucho más camino andado que yo, y me dijo, ok, no te preocupes, quiero que leas un poco, quiero que me leas este libro. Yo dije, claro, pues por supuesto que puedo leerlo. Y yo después me doy cuenta que me da a leer Pedro Páramo. Y cuando yo estaba leyendo la primera página me dice, detente, no sabes leer. Yo me quedo frío, le digo, ¿cómo que no sé leer? Si estoy haciendo las entonaciones y las comas, dice, no, no entiendo quién está vivo y quién está muerto. No estoy entendiendo nada, no sé leer. Y lo que me dijo fue, te voy a enseñar a dominar el español, porque quien no domina su lengua no puede comunicarse bien. Para mí eso fue una enseñanza de vida. Wow. Y a partir de ahí, lo que aprendí es a conocer más mi idioma y él me hizo enamorarme del español. Y aunque puedo comunicarme en inglés y me encanta el inglés por lo práctico que es, las nuevas generaciones se preocupan más por hablar en inglés que por conocer a su idioma porque pensamos que el español tiene menos valor. Cuando es la segunda o la tercera lengua más hablada, tal vez es la tercera, porque primero es el chino, luego es el inglés, el tercero sería el español. Pero tenemos tantos hispanoparlantes o en el castellano que el momento de escribir correctamente te va a ayudar desde un correo electrónico a que seas preciso, concreto, diplomático, educado y persuasivo. Y así como cuando hablamos en público, quien dice muletillas y todo el tiempo está con el ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llama? Sí. Entorpeces el mensaje cuando no sabes escribir, cuando no sabes redactar. Y muchas veces en los WhatsApp, cuando alguien pone punto final a un mensaje, sabes que está terminando la idea. Y la mayoría lo que hacemos es no ponemos comas porque entendemos que el otro le va a dar el sentido. Y a veces los mensajes les falta esa precisión y no es que nos volvamos académicos perfectos, simplemente es entender que si me comunico con alguien más joven que yo y esa persona abrevia las palabras, lo entiendo. Lo que quiero es también saber que me puedo comunicar en otro contexto mucho más formal si fuera necesario. Y me puedo adaptar perfectamente. Yo también puedo poner el XQ. ¿Por qué? Pero cuando no sé que por qué lleva acento en la E y que cuando lo separo es totalmente diferente a cuando lo junto, esos son aspectos que
Cuando yo luego he capacitado a las empresas y a sus equipos millennial, y tengo una de las dinámicas más divertidas cuando les digo, perfecto, ¿qué es la imagen profesional? Y todos lo que me dicen es, pues, el cómo te ves y el cómo te comportas. Y les dije, es la reputación que has construido a lo largo del tiempo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a hacer 2 equipos y lo que hacemos es ponerles retos de palabras sencillas como decisión, como alcohol, como yuxtapuesto, cosas así, y la mayoría reprueba en esos ejercicios y lo que les digo es, de poco sirve que tengas tanta actitud y tanto conocimiento de tecnología si al momento de comunicarte no sabes hacerlo correctamente. Y lo que les digo es, no todo es inmediatez y no todo es ropa. Y cuando la gente más joven entiende que el comunicarte correctamente y que sepas escribir una palabra como decisión correctamente y sepas explicar por qué se escribe así, cambia tu perspectiva de la comunicación humana y también entiendes por qué quien se dedica a la escritura tiene un dominio del lenguaje que enriquece. Y aquí podemos quedarnos tú y yo hablando de muchos temas, ¿no? Sí, David, muy interesante todo lo que dices. Esta charla me está encantando. Y qué bueno que lo menciones. La verdad a mí es un aspecto que cuido mucho, me gusta cuidarlo y lo disfruto. Y digamos, si tienen la visión práctica, vamos a ponerlo como que es como los seguros de vida o de auto. Más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, si lo quieren ver desde sentido. Y Sí. de todas maneras, yo he estado trabajando mucho en mis muletillas, por cierto. De todas maneras, el hecho de, yo eso lo relaciono con una frase de Sócrates que volví a leer hace poco, que es, la vida examinada es la que vale la pena ser vivida. Y eso es, el idioma es parte de nuestro ser, de nuestra existencia, de lo que nos configura, nos compone. Qué mejor que entenderlo. Al menos esa es la invitación que les haríamos. Y si no, por lo menos quédense con eso que les digo, pues mejor tenlo, porque algún día lo vas a necesitar y no lo vas a poder tener, no va a estar en tu mochila de herramientas. Mejor tenerlo ahí, ¿no? Sí, qué buena frase. Sí, es muy buena. Eh, Una de las dudas existenciales siempre en esto de la imagen, otra vez hablando de cosas muy concretas, es cuándo formal, cuándo casual. Y ahorita que estamos muchos de nosotros, los afortunados, porque no todo el mundo está en esa posición de trabajar desde casa, de repente pues estamos empezando a flexibilizar mucho ese asunto, ¿no? Al menos yo personalmente sí lo he hecho, si te soy muy honesto. Uh-huh. Pero existe ese criterio. Seguimos viendo, yo te veo ahora y estás de una forma entre casual y formal, tienes un saco, estás cuidándolo. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cuándo hay que ser formales? ¿Cuándo casuales? ¿Qué lo determina? ¿O en qué nos fijamos? Ok. Antes, hace yo creo que unos 30 años o tal vez 20 años como mínimo, sobre todo la vestimenta de negocios era de traje y con corbata. Después de 2 décadas, se quitó la corbata, se relajó mucho la vestimenta y es muy válido y es necesario relajar la vestimenta porque todo está cambiando. No nos podemos quedar con un cambio tecnológico y que la vestimenta sigue siendo tan arraigada a una cultura de hace 30 años. ¿Dónde queda el detalle estratégico, Oscar? La gente confunde que si está trabajando, por ejemplo, desde casa, puede vestirse con lo que quiera y es válido porque está en su casa. Pero la gran pregunta es, ¿a quién vas a tratar el día de hoy? ¿Quién te va a conocer el día de hoy? ¿Es el cliente que vas a ver por primera vez? Y si fuera la única vez que te vea, ¿con qué imagen lo dejas? Y si es un cliente que ya te conoce y que llevas años dándole servicio, es válido que te relajes un poco, pero sigue siendo una imagen para trabajar. Aquí es en donde la mayoría puede caer en esa zona de confort, que a veces es válida cuando te das cuenta que te has relajado. Sin embargo, está pasando algo bien interesante, Oscar. La gente está trabajando más de manera online, porque no sabe ponerse ritmos específicos, no se desconecta.
Y cuando también tu ropa está tan casual y no hiciste un cambio de vestimenta cuando ya estás descansando, no me refiero a que te cambies de ropa. A lo que me refiero es a que, por ejemplo, si yo ahorita estoy contigo y aunque solo es por audio, yo sé que tengo la primera impresión contigo y yo quiero pensar cómo quiero que Oscar me recuerde con esta entrevista, aunque los que nos escuchen pueden identificar, como tú has dicho, que traigo un saco. Lo que yo busco es cuando me ocupo de la imagen que voy construyendo, no es un accidente como me recuerden. La gente es recordada con el tipo de vestimenta con la que más le hemos visto en otras ocasiones. Y entonces, imagínate que tienes la reputación de haber vestido formal cuando era todo en las oficinas, y al haber cambiado a un trabajo desde casa, das el salto a solamente casual y extremadamente relajado. Si estás trabajando, el objetivo debería de ser trabajar y relajado. Se puede tener formalidad casual, se puede tener elegancia casual y se puede tener comodidad de fin de semana. Lo importante es entender en qué negocio me encuentro, qué tipo de cliente tengo, qué servicios ofrezco y también en qué contexto me estoy comunicando. Si vamos a dar una conferencia por Zoom y si somos los que vamos a presidir, no podemos dejar a nuestra imagen como cualquier cosa porque nos van a recordar de esa manera. Si estamos platicando con nuestro familiar, no importa tanto porque no le estás queriendo decir que te recuerde de cierta manera ese día. Pero el detalle es cuándo formal, cuando sea necesario. No va a ser ya ahora todos los días. O cuándo casual, cuando sea necesario y cuando también el contexto te lo pida. De poco serviría que viéramos, por ejemplo, a los gurús actuales de la tecnología vistiéndose de traje todos los días, porque no iría de acuerdo a lo que representan. Sin embargo, en los últimos meses, cuando vimos que los líderes de Facebook, Amazon, Google fueron citados ante el Congreso de Estados Unidos, ninguno de ellos llegó con una camiseta y unos tenis. Porque esto se entiende. Estoy por defenderme ante el Congreso de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos me va a pedir cuentas, no me va a juzgar por el impacto tecnológico. Me está preguntando si estoy monopolizando el contexto, ¿no? Entonces aquí es una cuestión donde tiene que ver más el qué espera la contraparte de esta charla, de este encuentro. Y tanto es válido que uno diga, yo me puedo poner unos shorts y quedarme con una playera y no activo video. Es válido, sin embargo, vas a tener más poder de primera impresión si te ven. Si la otra persona no quiere poner el audio, se respeta, pero te preguntará siempre, ¿cómo me estoy imaginando a esta persona si no la conozco? ¿Será alta? ¿Será delgada? ¿Será gordito, gordita? Te lo vas imaginando. Y es mucho mejor que te recuerden como tú querías, a que lo dejes al azar y que cuando tengas realmente la presentación importante, tú tengas que luchar con 26 días de desarreglo y que tú digas, me vestí una vez por semana muy bien, contra 4 días donde te preocupaste. Entonces aquí hay que tomar en cuenta, Oscar, que la imagen es una cuestión de repetición, no es una cuestión de dinero, ni es una cuestión de quién tiene más estilo, sino es quién sabe qué está comunicando y ante quién. Sí, el objetivo, el contexto, qué tipo de empresa, mencionaste bastantes cosas que nos pueden ayudar a definir cómo queremos vernos y ante quién, ¿no? Creo que lo dejaste bastante claro. Y por cierto, la entrevista sí la vamos a transmitir también por YouTube. Ahí sí no lo había aclarado. Pero entonces ya te van a ver en saco también. El saco casual y la camisa. Pero sí, y pues sí, que con el tiempo han cambiado las cosas. No nos vestimos igual que hace 20 años, 30 años, obviamente, ¿no? Otra pregunta que te quiero hacer, aunque el tiempo se está pasando como agua en esta conversación, que me está gustando mucho, David. En el caso de los líderes, hablo también de mi caso personal, ese fue, y no soy el único,
Cuando llegas a un puesto en el que tienes una responsabilidad y tienes personal a tu cargo, puedes caer en esto de querer reforzar quién es el jefe, reforzar quién es la autoridad, y ya he hablado en el podcast en general con las entrevistas, trato de enfocarlo a al nuevo liderazgo y a no tener estas prácticas, pero la realidad es que cuando llegas, sobre todo si no has tenido una posición y esta es la primera vez que tienes, puedes caer muy fácilmente en eso. Es un tema también de inseguridad, obviamente. ¿Qué hacer para generar una confianza en nuestra imagen si estamos ante un reto como estos y generar este respeto, etcétera, y que las personas no digan, pues es el nuevo y nada más quiere impresionar, ¿no? Ok. Antes de que yo respondiera con cómo vestirse y qué decir, lo que yo recomendaría es, hay que pensar de manera estratégica y a largo plazo, no a corto plazo. ¿Cómo quiero iniciar mi liderazgo? Y sobre todo es entender qué esperan de mí este nuevo equipo. Porque no solo es quiero que me respeten y quiero que no me vayan a querer saltar o que alguien quiera mi puesto. Va a haber competencia siempre. Sin embargo, el líder trabaja con su influencia, no con su autoridad por el cargo. Y eso es lo que se nos olvida. El puesto no te hace líder. La ropa que usas no te hace elegante. Es un contexto donde tienes que entender y preguntarte, ¿qué tipo de liderazgo necesita ese equipo? Porque ya no necesitan todos autoridad, ya no necesitan todos poder. A veces se necesita tener una imagen más cercana. Y si el líder piensa que tiene que vestirse de negro, tiene que ponerse siempre prendas demasiado ejecutivas, puede equivocarse si quiere inspirar o influenciar a un grupo que necesita apertura. Y en cambio, si el equipo necesita de un líder que dé la certeza o la confianza de que tiene experiencia y es un ambiente formal, sería un error llegar con una vestimenta de playera, jeans y de tenis, por muy experimentado que sea. Entonces aquí sería primero entender qué tipo de liderazgo tienes, qué tipo de inicio deseas, qué espera de ti el grupo y sobre todo tienes que ganarte a los líderes de ese grupo primero que todo. Y para ganarte a los líderes de ese grupo debes de conocer al grupo. Y es cuando ya entonces piensas, me conviene irme de oscuro, me conviene irme de colores más claros, me conviene irme formal, me conviene irme casual de negocios, me conviene irme mucho más informal, en donde hago mi primera reunión a puerta cerrada, por Zoom, en un ambiente más como de protocolo. Todo depende de cómo quieras trabajar esta parte. Y si estaban esperando que yo les dijera de colores oscuros, con un zapato de suela delgada, con una corbata, y si son mujeres, con un vestido hacia la rodilla, esos detalles están quedando un poco obsoletos en el mundo actual porque ya no todos requieren de ese liderazgo. Nos dejamos guiar mucho por el aspecto político, como si todavía es el que más trabajo le está costando adaptarse a los nuevos tiempos. Y en el ambiente político todavía vemos que los candidatos se presentan demasiado formales y hasta cierto punto se entiende porque la mayoría ya viste casual. Pero ahorita sobre todo que estamos viviendo los cambios tan rápidos, donde la tecnología está tomando mucho más protagonismo en los servicios online, tu liderazgo tiene que ir de la mano de tu personalidad, de tu área de especialidad y de lo que el equipo necesita. Y ahí pues tú sabes, ¿no? John Maxwell nos ha dicho tantas cosas sobre las 17 leyes de liderazgo y el trabajo en equipo. Entonces, va más allá de solamente los colores, sino es entender en qué momento llegas, qué quieres construir, hacia dónde vas, y entonces decides cómo presentarte con tu arreglo y con tu ropa. Sí, volviendo a John Maxwell, el elemento que John C. Maxwell que tomo y que muchas veces es el último, otra vez es eso que mencionas de conocer a tu equipo. No sirve de nada que tú llegues con la estrategia que sea
si ni siquiera conoces a las personas que están ahí. Y Maxwell también tiene una frase que no es de él, yo pensé que era de él, ya después me di cuenta que no es de él, de Theodore Roosevelt, que es, a la gente no le importa lo que sabes hasta que saben que tú tienes un interés en ellos y tiene que ser un interés genuino. Si no está ahí presente, no vas a tener influencia, que ese es el punto que mencionabas, ¿no? Además de, bueno, tú entender qué tipo de liderazgo tienes y qué objetivo estás buscando, hay que conocer a tu equipo. Eso es lo primerito que tiene uno que hacer. Y pues tengo todavía muchas cosas que quisiera preguntarte, David, pero voy a cerrar con otra pregunta que es esto del tema de la marca personal, que está muy, muy en boga, que está muy presente ahora, sobre todo en lo digital. Perdón, ya lo mencionaba de alguna forma hace un momento. Eh, para ti, ¿qué es la marca personal y qué incidencia tiene la imagen en todo esto? ¿Y qué tan importante es? Ok. El término de marca personal, he ido aprendiendo el significado conforme lo voy viviendo más. Sin embargo, en 1997, Tom Peters, en la revista Fast Company, saca un artículo hablando de que ahora deberíamos de comportarnos todos los ejecutivos y profesionistas o las personas como si fuéramos una marca. En México y en América Latina confundimos la marca personal con la imagen personal, porque vemos como esa segunda palabra, personal. Y yo específicamente me di cuenta que la gente tiende a confundirlo porque cree que la marca tiene que ver con lo que uno viste. Y después comprendí, conociendo cada vez más de marca personal, de branding personal, que la marca es la huella que dejas en los demás al compartir lo que eres y lo que sabes. Y no tiene que ver como punto principal la imagen. La imagen es parte de la marca, pero no es lo principal. Y cuando yo dije, ¿cómo podré yo explicarle a mis clientes la diferencia entre la imagen y la marca personal? Y espero que sea algo efectivo ahorita para quienes nos ven y nos escuchan. Es como si dijeras que las matemáticas y la física son lo mismo. Y uno dice, no, no es cierto, se complementan, pero no son lo mismo. Pasa exactamente igual. La marca personal es todo lo que representa lo que sabes y lo que compartes al servicio de otros. Y tu imagen es lo que proyecta todo lo que eres, aunque se complementan. No tiene que ver mundos aparte. Y cuando uno dice, tienes que comportarte como si fueras una marca, la mayoría de las personas no están listas como me comporto. Eso es imagen, eso no es marca personal. La marca personal es cómo te vas a ir posicionando en un área específica con un sello diferente, algo que los demás no ofrezcan. Y algo que me pareció así formidable de Tom Peters es esto, una frase más o menos así. Aunque te dediques a tu trabajo y seas el que más se está esforzando por dar un buen resultado, si tu trabajo no tiene algo especial, no vas a sobresalir y te pagarán poco. Y cuando yo leí esa frase e entendí lo importante que era diferenciarse, me fui por otro camino y entendí que necesitaba preguntarme a quién quiero servir antes de qué quiero vender. Y cuando yo descubrí que quería servir a las personas que quieren crecer personal y profesionalmente, encontré mi tribu. Y cuando encuentras tu tribu, entonces puedes crear una marca personal. Y la mayoría pensamos, oye, yo tengo mi empresa, ya tengo una marca, entonces esa es mi marca personal. Entonces dime qué hago para vender más mi marca. No, es que la marca de la empresa no tiene que ver siempre con la marca personal, que es tu nombre. Tu nombre es tu marca y el nombre de tu empresa y todo lo que representa, esa es otra. Y se puede tener una marca corporativa y una marca personal. Lo que nos falta entender es eso, que todos necesitamos marca personal en el siglo XXI. Y uno de los
españoles que igual y aquí intercambiamos todo lo que puede, uno de los expertos en enneagrama español, y tiene un video en YouTube donde dice cómo crear tu marca personal. Es una charla de más de una hora muy interesante. Es totalmente estratégica para largo plazo. Quiere decir que dentro de muy poco tiempo, muchos trabajos van a quedar inválidos o ya no tan necesarios porque la tecnología va a suplantarlos. Pero la marca personal te va a hacer destacar por tus habilidades y no por tus estudios. Cuando tengo oportunidad de dar un curso de marca personal, lo primero que les digo es posiciona tus habilidades y talentos, no tus estudios. Y si yo te preguntara, bueno, no quiero ahorita preguntarlo directamente contigo, sino a todos los que nos están escuchando, si yo les preguntara, ¿cuál es tu principal talento y tu principal habilidad? Y podríamos dejarlo así como abierto de quien nos ponga en el primer comentario, no como una situación de actitud, porque muchos me dicen, soy muy responsable, eso es un valor, eso no es un talento, es un valor. Soy muy comprometido, es otro valor, no es una habilidad. Las habilidades hay de alta paga, las que son escasas, y las habilidades de baja paga. Las de baja paga son todas aquellas que si hoy no te tengo a ti, puedo sustituirte fácilmente. Por ejemplo, un cajero en un supermercado no tiene una habilidad de alta paga porque lo que sabe hacer no requiere de tanta especialización. Alguien más puede suplantarte. Sin embargo, un líder, el liderazgo es una habilidad de alta paga porque no podemos decir que salgo a la calle y encuentro a todos líderes. Y es ahí donde entra la comunicación, liderazgo, marca personal. Cuanto más sabes diferenciarte por tus habilidades y tus talentos, es cuando puedes tener superestrellas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, cuando se dieron cuenta que una de sus pasiones era el fútbol y además tenían talento que fueron desarrollando. Y la gente cree que como tiene talento, como se dice en nuestro país, porque es verbo, habla con mucha facilidad, puede ser orador. Y no tiene que ver con la facilidad de palabra, el ser capacitador, orador, mentor o un líder, sino es el que tengas una causa, te apasione trabajar con la gente y además hayas recurrido a más de 10,000 horas de práctica para volverte un crack. Y es ahí en donde uno dice, me meto a un curso de repostería, el mejor curso que encontré en internet, me lo están cobrando en euros y me lo da el chef, wow. Terminando ese curso o ese diplomado, pongo mi restaurante. En el momento en el que tú termines ese curso o diplomado, apenas empieza tu camino para poder recorrer el logro. Y la gente considera que cuando adquiere el conocimiento ya adquirió la habilidad. Y es donde la marca personal hace diferencia inmediata. Alguien puede ser comunicólogo y no ser un buen comunicador. Alguien puede haberse leído a John Maxwell durante 5 años y nunca haber ejercido como un líder. Y se sabe la teoría y sabe dar una cátedra, pero nadie lo sigue. Entonces, sé que la marca personal nos puede dar también para otra entrevista porque es un tema apasionante. Sé que también tú sabes mucho de él. Un día yo te voy a entrevistar a ti, Oscar. Gracias, Con David. mucho gusto. Sería un honor. Bueno, simplemente voy a decir que dejaste muy claro si alguien todavía tiene dudas entre o sea, cuál es la diferencia entre imagen y marca personal, lo dejaste muy, muy claro. La imagen es un componente, la marca es, alguien me lo decía en otra entrevista, que él lo pensaba como la huella que se deja, ¿no? Eso es una marca. Entonces, me gustaba mucho esa analogía y la conecto aquí porque precisamente es un sentido de trascendencia. Si no tienes ese sentido de trascendencia, vas a seguir confundiendo los componentes que son superficiales con lo que de verdad está en las raíces, que lo dijiste tú muy bien en toda tu respuesta.
David, me ha encantado todo este tiempo. Te seré honesto, me has dado mucho más de lo que esperaba. Me ha encantado lo que me has dicho y te agradezco mucho el tiempo que me has regalado, que espero que a toda la gente que nos escuche y nos vea les va a servir bastante. Para cerrar, David, ¿dónde te encuentran tus redes? ¿Cómo te siguen? Muchas gracias, Oscar, por la oportunidad, por el tiempo y eres un gran escucha. Se disfruta tanto una entrevista contigo. Yo creo que también yo me quedo con la sensación de, me has hecho hasta ahorita la entrevista que más he disfrutado. ¿Dónde me puedes Muchas gracias. encontrar? En mi página web, davidnavarro.mx. Si quieren seguirme en redes sociales, estoy muy activo en Instagram. Soy David Navarro, búsquenme así. En Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter me pueden encontrar como Soy David Navarro. Así tal cual, pónganlo y me van a encontrar. Y se complementa cada uno de los consejos que doy. No publico exactamente lo mismo en cada red social, lo voy adaptando. Y si quieren, obviamente, pues también encontrarme en YouTube. Ahí sí estoy como Imagen Excellence Consultores. Y puedo decir algún comercial, Oscar. Adelante, adelante, David. Ok. Tengo 2 cursos gratuitos en YouTube. Uno de ellos es Hablar con éxito. Es el curso que liberé hace 2 años con tanta intención de poder ayudar a la gente a que se comunique y que hable con éxito. Son 5 lecciones que les garantizo que después de ese curso, si van haciendo los ejercicios, se van a convertir en comunicadores importantes y con impacto. Otro curso que tengo es el de lenguaje corporal, también en YouTube, pónganlo así tal cual, lenguaje corporal, David Navarro. Y son 6 lecciones donde abordo el lenguaje corporal, no con la intención de que ustedes puedan descifrar el lenguaje corporal del interlocutor, sino que ustedes se responsabilicen de lo que están comunicando. Comunicar confianza es algo consciente, no es un accidente. Y cuando yo descubrí esto, crecí y quise compartirlo. Entonces son 2 de estos cursos que me gustaría que la gente que nos escucha y nos ve pueda vivir. Y yo encantado de poder continuar contribuyendo, Oscar. David, gracias, gracias, infinitas gracias. Y seguro no va a ser la última vez, David. Ahí estoy abierto a lo que sea que me invites también y seguramente vamos a hablar después. Es una de las charlas que yo también, así como me has dicho que tú disfrutaste la entrevista, yo también disfruté mucho la charla y te digo, hay muchos elementos que rescato y que les va a gustar a quien sea que nos escuche. Estoy seguro de eso. Gracias, Muchas David. Hasta la próxima. gracias a ti.